Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estamos en el Éxodo, estamos con las leyes, estamos viendo todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, la ley mosaica, lo vamos a escuchar muchas veces, y vamos a ver, para entender todo lo que hizo Cristo en la cruz, todo lo que representa el sacrificio, bajo qué normas está la iglesia, bajo qué normas y leyes no está la iglesia. Esto es lo que debemos entender porque hay mucha confusión en el día de hoy. Más con estos movimientos judíos mesiánicos que hay, que quieren volver a la ley y que quieren volver a muchas cosas. Pero bueno, todo lo que estuvimos estudiando acerca del libro de Gálatas, de Colosenses, que estaban los judaizantes, los querían volver a estas leyes literales y no entendían de que el sacrificio ya estaba hecho. Pero bueno, en el día de ayer estuvimos estudiando lo que era, habíamos visto los 10 mandamientos, que estaba en el capítulo número 20. En el capítulo número 21 habíamos visto la ley civil, que hablaba de los siervos y de los amos, que el Señor no hablaba de una esclavitud, pero sino que una dignidad para el siervo, para el esclavo, que eran sirvientes, no eran como lo que hoy vemos esclavos que entendemos que estaban a los azotes. No, lo que le había dado era una dignidad el Señor a ese sistema que ya estaba establecido. Entonces, las mujeres también nos hablaba acerca de la dignidad hacia la mujer, de que si el hombre existía la bigamia, la poligamia, que podían tener muchas mujeres, el Señor nunca aprobó eso. Por eso muchos dirán, no, David tenía 7 mujeres, pero antes se podía, hoy no. No, no es que se podía. Eso era producto de los paganos. Era tan común. Entonces Dios es directivo, pero permisivo en algunas áreas. Entonces lo que hacía en esa área era regular eso. Entonces, si bien David no se fue al infierno por tener 7 mujeres, pero sí que la pasó de colores con todas las mujeres que tenía, con todos los hijos que tenía, un infierno vivió en la vida por tener una vida desordenada con muchas mujeres y muchos hijos. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema, las consecuencias en nuestra vida de lo que es esa inmoralidad. Bueno, después habíamos visto el de la ley civil, en el capítulo 21, versículo 12, acerca de los actos violentos, que nos hablaba de que establecía la pena de muerte. La pena de muerte, el Señor la había establecido, y esta pena de muerte era el ojo por ojo, el diente por diente. El que hiere a su padre, a su madre, morirá. El que se ensoberbece y mata con alevosía a otro, morirá. Si había algún caso a juzgar, si había no sé, alguien moría y el asunto era medio dudoso, vemos que había un lugar de refugio, que habían 6 lugares de refugios, y lo que habían era que se podían refugiar y deberían ir a juicio hasta que se aclare la situación. Bueno, luego habíamos visto acerca de, en el versículo 26, sobre los dueños y los amos, habíamos visto cómo situaciones domésticas, de que si un buey cae a un pozo, la negligencia del hombre que hizo el pozo y no lo tapó, bueno, todos tenían que retribuir, tenían que ver con una restitución. En el capítulo 22 habíamos visto, por ejemplo, acerca del el ladrón, el que robaba. Había una ley que era el que robaba, si alguien robaba un buey, tenía que pagar 5 veces el buey. Entonces, era para pensarlo no 2 veces, 10.000 veces antes de hacer un hecho. Entonces, si yo voy a robar un buey, pero si me agarran tengo que pagar 5. Y yo podría decir, no, no tengo para pagar, así que ¿qué voy a pagar? Bueno, te van a vender como un esclavo, como un sirviente, hasta que pague los bueyes. ¿Se entiende? Entonces, cuando habían leyes serias y que se ejecutan, la sociedad empieza a comportarse conforme a las leyes. El tema es que hoy en día estamos acostumbrados a que no cumplen las leyes y por eso vemos el libertinaje que hay en las sociedades. Luego veíamos que cuando uno robaba una oveja, debía pagar 4. Por eso son estas reglas de que por 4, cuadruplicado o quintuplicado, debían pagar lo que robaban. Por eso cuando Zaqueo, habíamos visto el ejemplo en Lucas 19:8, de que Zaqueo, cuando se encuentra con Jesús, se había convertido, estaba tan feliz que dice, voy a devolver todo, y si a alguien le robé, le voy a devolver por cuadruplicado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se regían con la ley. Lo que decía Zaqueo era bajo la ley.
de que con esta ley de que roba uno, debe devolver 4. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que vemos es que cuando David, por ejemplo, viene Natán y lo viene a reprender y le dice, bueno, que un hombre le había robado la cordera a otro hombre, entonces lo que dice David es, bueno, merece la muerte. Ya lo que estábamos hablando es de que estaba, al estar en pecado, no tenía sentido común, porque no era para muerte el caso. Imagínense que vaya un juez y le digo, Juanito me robó un asno, pena de muerte. No, irracional totalmente. Y así estaba David. Y después le dicen que le tiene que devolver 5 veces, o 4, no recuerdo. Pero todo basado en la ley. Por eso todo lo que vamos a ver en las Escrituras tenían una ley. Por eso cuando vamos a ver todos los puntos donde los fariseos torcían la ley, eran fanáticos en ciertas cosas, habían cosas espirituales. Y bueno, después habíamos visto las leyes humanitarias en el versículo 16, que hablaba de que si un hombre engaña a una doncella, seduce a una jovencita y se acuesta con ella, debería dotarla. Una dote tenía que ver con regalos, intercambios entre el padre y el joven que se casaban. Era como tener un sustento para la doncella y la debería tomar como mujer. Esto era una ley. Si su padre no quiere, porque era un malandrín seguramente, el hombre que hizo tal cosa, este hombre tenía que pagarle conforme a las dotes de las vírgenes, que le tenían que pagar igual, les tenía que mantener. Entonces, todo esto tenía que ver con una ley conforme a una vida social, ley civil, ¿se entiende? Entonces, no se cumplía esto y se iban a un juicio. ¿Quiénes estaban a cargo? Los jueces. Un juez era el que se determinaba casos, asuntos. Por ejemplo, hoy toman donde la mujer puede ser pastora porque Débora era pastora, dicen. No, no era pastora, era una jueza. Entonces, ¿qué hacía Débora? Se sentaba. Venía Juanito y Juanita y le decía, Juanita me robó un burro. Y el burro se murió. Entonces, Débora, ¿qué es lo que hacía? Bueno, establecemos legalmente que Juanita le tiene que devolver la mitad del burro, el dinero y caso cerrado. Eso era el oficio de Débora. No era pastora, porque para pastores supuestamente tendrían que ir lo de que es el día de reposo, la ley ceremonial, sacerdotes, y nunca habían sacerdotisas, no existen. Es más, cuando aparecen sacerdotisas, son sacerdotisas de Satanás, de Afrodita y prostitutas que trabajaban en templos. Entonces, es para entender la Biblia con una armonía, de que sacan un texto de cualquier lado. Entonces, por ejemplo, cuando habíamos estudiado el libro de Gálatas, tomamos otro ejemplo de que la mujer puede ser pastora. ¿Por qué? Porque no hay varón ni mujer, decía Gálatas 3:28. Entonces, pero decimos, claro, dice, no hay varón ni mujer. Bueno, la mujer, esto es igualdad de género, buenísimo. La mujer puede hacer todo lo que... No estaba enseñando eso, porque si lo estudiamos del capítulo 1, estaba hablando de la justificación por la fe, la salvación. Entonces, cuando llegamos a ese versículo, nos dimos cuenta de que para la salvación no hay ni varón ni mujer, no hay acepción de persona, no hay judío ni griego. Entonces, por eso debemos estudiar las Escrituras. Yo sé que es tedioso, yo sé que hasta parece un fastidio a veces, que a veces no entendemos, que decimos, este libro, hay que entender este libro. Bueno, de esto depende tu salvación. Si querés creer una mentira, si querés estar en la pereza, si querés estar en un confort, hacelo. Después va a tener sus consecuencias y son muy graves, porque es una vida eterna. Bueno, en el capítulo 22, versículo 18, nos habla, a la hechicera no dejarás viva. Da la casualidad de que hoy las hechiceras están predicando, se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstolas, apóstoles, pero bueno, la Escritura nos manda a que debían matarlas. Versículo 19, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Esto hablaba del bestialismo, las relaciones sexuales con animales. Entonces decimos, qué loco, sí, pero existía, existe y seguirá existiendo. El tema es que, a diferencia de este tiempo, es que en esta época había que matar el que tenía relaciones sexuales con un animal. No, pero Juanito es bueno, no me interesa, es una ley. Si tenés relaciones sexuales con un burro, con un perro, con lo que sea, muerte. Hoy no, hoy te podés casar, te vas al registro civil, te vas de la mano con el burro, le pones al burro, la burra, le pones vestido de boda, obviamente, te dan un certificado donde
marido y burro, o marido y burra, no sé, o chivo, lo que quieras, no hay problema con esto. Es más, yo puedo ir como hombre y sentirme una jirafa. Hoy tenemos todas estas leyes y el mundo te tiene que festejar. Qué valiente que es, wow, qué lindo. Bueno, lo malo verán bueno y lo bueno verán malo, pero la ley es que el Señor dice que debe morir. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? No nos interesa la ley del hombre. Que el hombre nos diga de que la igualdad, de que el hombre es libertino, que el hombre es progre, buenísimo, me importa tres pepinos. A mí lo que me importa es lo que diga la ley de Dios. Y esto es lo que nos debemos sujetar. No con la ley del hombre, porque para el hombre está bárbaro estas cosas. Hechicería, buenísimo, no hay problema. Idolatría, bestialismo, homosexualidad, buenísimo. Al hombre le parece bárbaro y hasta la justicia te avala. Pero nosotros nos regimos por la ley de Dios. ¿Se entiende? Ven, estos son principios. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla de que no quiere saber nada con este tipo de relaciones sexuales. Entonces, lo que vemos es que con este tipo de relaciones sexuales hoy está aprobado por el hombre, pero no de parte de Dios. ¿Se entiende? En el versículo 20, esto es lo que habíamos visto ayer. El que ofreciere sacrificio a los dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Esto hablaba para guardar al pueblo, para que no se contamine. Debería morir el que adoraba a un Dios que no sea Jehová. Da la casualidad de que adoran a cualquier cosa menos al Dios viviente. Entonces, versículo número 21. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ahora misericordia. Es decir, ustedes son un pueblo santo, usted no quiere un pueblo rencoroso, ustedes fueron esclavos, tuvieron azotes, estuvieron castigados, pasaron hambre, fueron sobreexplotados y ya los saqué de esa situación. Así nos sacó el Señor. Ahora no debemos nosotros azotar y afligir a las personas. Versículo número 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Esto no hacernos los vivos con el más pobre, por ejemplo. No hacernos los superiores, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, los cristianos lo que deberían tener es dignidad y tratar de igual manera a todos. Cuesta porque obviamente, si hay un político en la iglesia y hay alguien que no tiene para comer, mi carne me va a tirar que me haga amigo del político, porque por ahí me puede dar un trabajo, por ahí me puede ayudar en algo. Entonces, pero lo que vemos es que no podemos afligir al pobre, al necesitado, a la viuda, al más débil. ¿Por qué? Y porque Dios es el que los cuida y que los guarda. Versículo 23. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros huérfanos, vuestros hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que Dios va a escuchar el clamor del que los afligimos, y hay de nosotros. A él sí hay que temerle, a Satanás no tanto, porque depende de Dios lo que haga Satanás. Pero Dios, hay de nosotros. Bueno, después nos había hablado acerca de los usureros. Nos dice en el versículo 25, todo esto tenía que ver con leyes humanitarias. Estas eran leyes que nos hablaban acerca de cómo debían manejarse, cómo debían guiarse. En el versículo 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, no, al pobre que está contigo, no le pondrás, no te portarás como logrero, ni le impondrás usura. ¿Qué es lo que dicen? Está hablando de que si hay alguien que está necesitado y le podemos prestar dinero, habla de la misericordia del Señor, pero dice que no hagamos negocio con eso. No pongamos un impuesto, no le pongamos una tasa, no le pongamos que si se atrasa le cobre un interés. No seamos usureros ni logreros, ventajeros en simples palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? Debemos tener un sentido común con esto. Si yo, por ejemplo, me prestan un dinero y lo devuelvo después de 10 años, el dinero por ahí se desvalorizó. Entonces, obviamente que la persona que me prestó le tendría que devolver por lo menos que recupere y que no tenga pérdidas en el préstamo. Porque tampoco somos tontos. Yo tampoco voy a dar de mi dinero a una persona que me está pidiendo, me lo paga cuando quiere, la moneda por ahí se desvalorizó y me devuelve casi nada. Sería pérdida. Entonces, no estamos llamados tampoco a ser tontos los hijos de Dios, pero tampoco a hacernos los vivos. ¿Se entienden? Entonces, después nos dice en el versículo 20, si tomares prendas del vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás.
Leyes sensatas, de sentido común. Yo le pido prestado algo a Juanito, se lo devuelvo en el día. No es eso de que se lo pido, no se lo devuelvo más, me lo quedé yo y sentido común. Entonces dice en el versículo 27, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo iré porque soy misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que cuando vos le quitas algo a un necesitado, a alguien que el único vestido que tiene y se lo quitas, dice, ¿con qué va a dormir él? Entonces, no vaya a ser que vaya a clamar y yo voy a oír, dice el Señor. Y agárrate. Entonces, ¿se entienden los principios de Dios, de un Dios bueno, de amor, de misericordia, de orden, de conducta, de juicio? Esto es un sano juicio. ¿A quién no le gustaría vivir en estos órdenes, con estos parámetros? Entonces, no está hablando de una ley loca, que tenemos que hacer cosas raras, que no la entendemos. No, no, sensatez, sentido común. Entonces, versículo número 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Wow, fíjense qué es lo que nos está diciendo. No injuriarás a los jueces. Los jueces eran hombres de autoridad. Los jueces eran personas respetables. Entonces, no podemos faltarle el respeto a un juez. Hagan de cuenta que yo voy a un juicio, estoy por ir preso. No le puedo faltar el respeto, porque me voy a comer 40 años de más de cárcel. Entonces, por eso nos habla pero no por un principio de que no quiero ir preso, nada. No, 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 de respeto a la autoridad. Y esto es lo que debemos tener. Nosotros debemos tener respeto a la autoridad que están impuestas por Dios. Lo mismo, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ay, no, no tengo príncipe. Bueno, pero tenés un presidente. Ay, pero mi presidente es malo, es ladrón. No importa. Somos hijos de Dios. Entonces, fíjense Moisés, cuando se presenta delante del faraón, que era el príncipe, no le faltaba el respeto. Nunca lo vamos a ver potente, insultándolo, injuriándolo, haciéndose el chistoso. Entonces, nosotros ya sabemos que los presidentes son delincuentes. Ya sabemos que no podemos esperar nada de ellos. Ya sabemos que son hijos de Satanás. Ya sabemos que llevan al pueblo al hambre. Ya sabemos que llevan al pueblo a la destrucción y son instrumentos de Satanás para hacer sufrir a un pueblo. Lo entendemos y ya lo sabemos. El tema es que eso no nos da derecho a injuriarlos, a maldecirlos, a decirle malas palabras, a estar hablando. Y yo veo en los Facebook de cristianos insultando a los presidentes, apoyando al otro presidente del otro partido, que este es bueno, que el otro es malo. No, no pasa por eso. No debemos ser así como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro sustento viene de parte de Dios, no del hombre. Y eso hay que tenerlo claro. Pero cuando Dios no está presente, debemos depender del hombre. Entonces, lo que nos está enseñando es que a las autoridades debemos someternos. ¿Por qué? Porque el Señor estableció, Él mismo establece las autoridades, Él mismo está poniendo jueces, y el Señor te está diciendo, las respetás. No, pero yo no tengo ley. No, 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 nada. Las leyes se respetan. Entonces, nosotros tenemos policías que debemos respetarlos. Pero son corruptos, son malos. No importa, tenemos que respetar la autoridad impuesta que están impuestos por Dios. El trapito que cuida el auto en la puerta de una parrilla. Pero vos quién sos, muerto de hambre. No. Son autoridades que tienen la autoridad para ordenar los autos. Este auto va acá, este auto va allá. Autoridades, están impuestos por Dios. Entonces, respetá las autoridades. ¿Se entiende cómo son los mismos principios que nos hablaba Pablo también en Hebreos y que nos habla en Romanos acerca de cómo respetar la autoridad? Entonces, acá nos habla de que debemos respetar la autoridad política. ¿Por qué? Porque los establece Dios. Lo mismo, hay leyes para el día de reposo, con los sacerdotes. Lo mismo que en las iglesias. En las iglesias, si bien no hay un jefe, no hay un dueño como una empresa, pero sí hay orden a quién seguir. Porque muchos tienen también el chiste de que no, yo sigo a Cristo, el hombre no. Entonces yo no sigo al pastor, no obedezco a nadie, total, yo obedezco a Cristo. Sí, pero da la casualidad que el Señor impone hombres para obedecer. Así que si yo voy a una iglesia y un hombre me dice, no te sientes en esta silla, sentate en esta, por favor, y él está encargado de esa autoridad, lo que tengo que hacer es respetar. Nada, que vos no sos nada, que yo estoy acá, que yo me manejo con Dios, que no, no, nada. ¿Se entiende? Porque somos criaturas sociables, nos tenemos que tener respeto y debemos dar el ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que conlleva, hasta en la iglesia tiene que haber un orden y tienen que haber estas autoridades. El tema es que el hombre abusa y se hacen autoritarios, que es diferente.
y con esto luchamos siempre. Pero bueno, entonces acá nos está hablando con sentido común en cuanto a la ley civil. Versículo número 29. No demorarás la primicia de la cosecha de tu lagar. Fíjense qué es lo que empieza acá. Acá ya empieza lo que es la ley ceremonial. No es que empieza, pero habla un poquito de la ley ceremonial. Tenían que llevar cosechas, primicias que tenían que ver con ofrendas, que eran fiestas, y ahora lo vamos a ver en el mismo capítulo, también en el capítulo 23. Y lo que vamos a ver es que ahora le está hablando, no te demorarás con la primicia. La primicia eran los primeros frutos de tu cosecha, de lo que trabajaban. Entonces, acá le está diciendo que no te demorarás, o sea que no se podían atrasar en el pago de ofrendas y diezmos. ¿Se entiende lo que era una ley? Una ley era de que no te demores, ¿eh? Hagan de cuenta que hoy fuese una ley, que lo están imponiendo como ley, el diezmo, que primero ya es falso. Pero hagan de cuenta de que todos los 7 del mes me descuentan el 10% de mi sueldo. ¿Qué pasa si yo pasan 7 días que no pongo el sueldo? Si estaríamos bajo la ley, el pastor tendría que venir a tu casa, pedirte, exigirte que te dé, de que le des el diezmo, y si no, acudían a la ley, que hasta podés ir preso. ¿Se entiende lo que era la ley? Para entender un poquito, ¿cómo estamos en la gracia ahora? Entonces, todo esto abolió el Señor, todas estas cargas, este peso, ellos tenían que dar. Si estaban robando literalmente. Hagan de cuenta que no están pagando un impuesto, que no están pagando la luz, que no están pagando internet con esto. Eran leyes. ¿Se entiende? Entonces, luego dice, me darás el primogénito de tus hijos. No es para sacrificio, no es para nada, sino que por esto, fíjense lo que nos está hablando de acá. ¿Por qué eran tan importante el primer hijo varón en el Antiguo Testamento? El primogénito. Igual esto ya viene antes de esta ley, pero hablaba de que el primogénito tenía todo lo que era la responsabilidad de ser el padre espiritual cuando el padre no esté, el que sostenga a la familia, que cuando no esté el papá, que esté el primer hijo varón, que esté formado, que esté capacitado, y por eso tenía las herencias económicas, porque él era el que ejercía este papel. O sea que el primer hijo varón representaba un hombre espiritual, un hombre consagrado a Dios, un hombre que tenía los principios de Dios y que podía gobernar la familia. ¿Se entiende? Por eso Esaú no quería, porque era mucha responsabilidad. Yo quiero andar con la flecha, quiero andar con mujeres, tenía 2, 3 mujeres Esaú. Andaba en otra, no quería esta responsabilidad, no quería saber nada con Dios. Y Jacob, ¿qué era lo que quería? Yo quiero la primogenitura, porque yo quiero estar en la familia, yo quiero cuidar, yo quiero ser de Dios. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que estaba apuntando de que me darás el primogénito de tus hijos. Entonces, esto no quiere decir que le voy a dar mi primogénito a Dios en sacrificio ni nada de eso, sino que, Señor, Él es el que te va a servir, Él es el que va a estar a disposición. Esto es lo que se establecía en el Antiguo Testamento. Versículo número 30. Lo mismo harás de tu buey, de tu oveja, 7 días estarás con su madre y al 8º día me lo darás. Bueno, esto tenía que ver todo con primicias, con ofrendas. Fíjense todo lo que eran estas leyes, como para acordarse. Fíjense el sacrificio. Bueno, ahora de mi buey le toca el primogénito. De la oveja también. A los 7 días, 8 días y ya se complica. ¿Se entiende la severidad de lo que era una ley? Lo que implicaba cumplir la ley, que no se podía. Por eso tenían que rogar que alguien la cumpla por ellos, y este era Cristo. Por eso nosotros ni entendemos de las cosas que nos salvó el Señor. Y todo esto eran leyes que habían que cumplirlas. Versículo número 31. Dice, y me seréis varones santos. Este es el objetivo, varones santos, apartados para Dios. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. Bueno, esto nosotros decimos, wow, ¿qué querrá decir esto? No comerás carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros se los echaréis. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si hay una bestia en el campo y lo desgarraron los animales, no lo comas. Nosotros decimos, wow, ¿qué tipo de ley? No, un poquito de salubridad, te vas a morir. ¿Cómo hacemos si vamos al campo y encontramos un animal que lo comió y lo comemos? Un poquito de lógica, ¿se entiende que no es algo que... Entonces, pero ellos ya lo tomaban, todos los judíos, como que no, esto era una recontra ley, entonces si lo hacemos, te vas al infierno. Ahora, como no lo hacemos, yo soy santo. No. Es como decir, si andás por el campo y encontrás un animal desgarrado que lo estuvieron comiendo, no lo comas. Por una cuestión de salud.
Se entiende que tiene que ver con principios comunes, de sentido común para la época y para nosotros también. ¿Se entiende? Entonces, versículo número 23. No admitas falso rumor. Bueno, acá aparecen los chismosos, y esto es lo que más le costó a este pueblo y a nosotros. No admitas falso rumor. Acá está hablando el chismoso que te viene y te cuenta, no, porque Juanito no sabe lo que le pasó. No, y a Juanita, la vieron, uf. Bueno, ya que lo dijeron todo, vamos atrás del chisme. Entonces, ¿por qué dice? No te concertarás con el impío para ser testigo. Fíjense, estos son los impíos, los chismosos. Dice, no seguirás a muchos para hacer el mal. ¿Qué es lo que está diciendo? No vayas tras la corriente. No estés por más que todos estén de acuerdo para hacer el mal, no estés con ellos. Hoy todos están detrás del aborto, no vayas detrás de esto. Hoy todos quieren ser homosexuales, no vayas detrás de esto. Hoy todos hablan y critican, no vayas detrás de ellos. A eso estamos llamados. Y cuesta. Entonces, no seguirás a muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No te pongas a pegarle en la cabeza cuando están en grupo. No te pongas a chismosear de Juancito cuando no está. Ni al pobre distinguirás en su causa. Versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Se entiende lo que son los principios comunes, lo que es la mente de Dios? Si vos encontrás el buey en el campo del hombre que te odia, de un hombre que no lo querés ni ver, que se merece que se lo robe, obviamente, porque me lo encontré y es mío ahora, y más que es de Juanito, el Señor te está diciendo sentido común, yo sé que no es tuyo, anda y devolvéselo. Entonces, se entiende que esto tenía que ver con las normas sociales, y hoy lo mismo. Hoy lo mismo. ¿Qué pasa si yo voy caminando por la calle? Porque todo, como no tenemos buey, nos salvamos la ley. No. ¿Qué haces, Pedrito? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hagan de cuenta que yo voy caminando por la calle y me encuentro una billetera llena de dinero. ¡Oh, buenísimo! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Señor! Me has bendecido con una billetera llena de dólares. Y veo que está el documento de mi vecino, Juanito. Pero Juanito no lo veo. No. Pero, Señor, tú me has bendecido porque es lo de lo alto que... Entonces, ¿qué hacemos? El Señor te dice, anda y devolvele a Juanito. ¿Se entiende cómo se puede aplicar esto al día de hoy? Que esto es sentido común. Entonces, esto es lo que le estaba diciendo a ellos. Y era un tema, porque por ahí uno tenía un rebaño de ovejas y por ahí había una oveja de otro rebaño de otro hombre, de otro vecino. ¿Se entiende? Entonces, esto es algo de sentido común, principios. Hagan de cuenta que, no sé, yo ahora estoy acá con unos hermanos. Y se van y me encuentro un celular. No sé de quién es, gloria a Dios, Señor, me lo encontré, ya lo formateé y ahora es mío. No, de alguno es, andá y devolvelo, caradura. ¿Se entiende? Entonces, estos son los principios. Y esto tiene que ver con el temor de Dios. Porque nosotros podemos decir, nadie me ve, nadie se entera. Yo si me encuentro una billetera y veo el documento, pero nadie se entera. Yo me lo puedo, tiro el documento y me quedo con el dinero. Lo puedo hacer. Pero esto estamos hablando de temor de Dios. Tampoco es una ley, ¿eh? Porque esto no es que hacelo porque es una ley. Bueno, entonces lo hago. No. Nosotros estamos bajo la etapa del amor. No. ¿Cómo voy a vender algo? ¿Cómo me voy a agarrar el dinero de Juanito? No, por amor de Dios, yo no lo pienso hacer. Ese es el espíritu que hay que hacer. En este tiempo lo tenían que hacer aunque su corazón deseaba lo contrario. Pero nosotros estamos bajo la ley y la ley te pide que hacelo por amor, no te tiene que costar. Es más, hacelo y la conciencia te va a retorcer toda la noche, no vas a poder dormir. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que te convence de pecado. Bueno, entonces, versículo 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarías sin ayuda? Misericordia, al mismo principio. Si hay un asno que está necesitando ayuda, por más que no sea tuyo, misericordia. Antes bien le ayudarás a levantarlo, ayudarle a tu prójimo, por más que sea tu enemigo, el que te aborrece, por más que el que te diga que sos el peor. Versículo 6 dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en tu pleito, de palabra de mentira te alejarás. Fíjense, acá están los mandamientos, no mentirás, no darás falsos testimonios. Entonces, acá nos está hablando de que nos alejemos de las mentiras, no matarás al inocente y al justo, pero fíjense que acá no está hablando de matar acerca de el ojo por ojo y no está hablando de la pena de muerte o cuando matás un asesinato o un homicidio, porque esto ya lo tratamos en el versículo, en el capítulo donde era,
En el capítulo 21, versículo 12, ya vimos lo que era. Pero acá, fíjense que le está hablando de que no matarás al inocente y al justo. No es un homicidio. ¿Por qué? Porque acá está diciendo en el versículo 7, de palabra, de mentira te alejarás. No debemos mentir al inocente. No debemos mentir en cuanto al justo. ¿Se entiende? Eso es matar. ¿Se entiende? Entonces, si yo me pongo a mentir de Juanito, algo que no hizo, eso es matar. No, pero yo nunca agarré un cuchillo y asesiné a nadie. No, estás matando igual. ¿Se entiende lo que es la ley? Y muchos están contentos porque no mataron y no comen niños crudos y no matan gente por la calle. Pero con su boquita, mamita. Versículo número 8. Dice, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. Acá no está diciendo no recibas regalos, porque no está nada malo que yo diga que viene Juanito y me dice, mira, te regalo algo porque te quiero, porque es tu cumpleaños, te doy un presente. No, no, acá está hablando de los sobornos, porque está diciendo, no recibirás presente, un regalito, un señor soborno, porque el presente ciega a los que ven. Claro, a mí si Juanito me da muchos regalos, obviamente que voy a estar ciego por Juanito. Entonces, y pervierte la palabra de los justos. Yo era justo, pero como Juanito me viene pagando todos los meses, obviamente que con Juanito voy a tener un mejor trato. ¿Se entiende lo que está hablando? Está hablando de la honradez en este momento. Está hablando de los sobornos. ¿Se entiende los principios que nos está hablando el Señor? Y como estábamos hablando acá con Emilia, que decía, qué loco que todas estas cosas ya el Señor lo estableció así. El hombre no tiene ni la capacidad, ni la intención, ni nada de hacer esto. Es más, a mí me llegan a decir, Juanito, Sebastián, ¿hacé las leyes? No se imaginan las leyes, cualquier cosa menos esto. Pero no se imaginan la locura que haríamos de leyes. Por eso el hombre no tiene nada que ver con estas leyes que se establecen como principios sociales. ¿Se entiende? No, el hombre está todo lo contrario, está hecho para romper, para corromper esto. Las leyes hoy en día están para romper estos mandatos, para que haya soborno. Fíjense Lázaro Báez, bueno, acá en Argentina hay un loco que se robó todo el país y ahora estuvo 4 años preso. ¿Cuánto estuvo? 4 años preso. 4 años preso, ahora está libre en un country, en una zona residencial, todo. Pero vemos que ahí vemos el hombre rompiendo los mandamientos de Dios, la ley, que no quiere saber nada. Por eso, no me vengan los ateos que el hombre inventó las leyes y Dios... y sí, siempre se cambian las leyes para pervertirlas. Bueno, fíjense lo que nos dice en el versículo 10. No, versículo 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. ¿Qué es lo que le está diciendo? El extranjero está hablando de que los que eran fuera del pueblo de Israel. No afligirlos, porque ustedes mismos saben cómo los afligieron en Egipto. Y esto es lo que nos dice a nosotros, que no debemos afligir a los que están en el mundo. Ay, no, pero él es homosexual, pero él es gay. No, pero el otro es asesino, el otro es borracho. No lo aflijas, porque nosotros sabemos cómo fuimos afligidos en el mundo. ¿Se entienden? Entonces, ya que fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Versículo 10. Fíjense cómo nos viene a hablar ahora. Todo esto tiene que ver con la ley civil, ¿eh? Esto tiene que ver todo ley civil. Y ahora vamos a ver un poquito la ley ceremonial, un poquito, vamos a ver algo. Entonces, en la ley civil sigue, fíjense en el versículo número 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quedare comerán las bestias del campo, y lo harás con tu viña y con tu olivar. Bueno, fíjense que acá nos está hablando acerca de la renovación de la tierra también por un lado. Lo que está hablando es que 6 años vas a cosechar y 1 año vas a dejarlo. ¿Qué está hablando? Lo que queda de la cosecha se le iban a dar a los pobres, pero esto es un reposo para la tierra. Esto es lo que no se entiende cuando estudiamos geografía, por ejemplo, y los campos comienzan a erosionarse cuando hay una sobreexplotación de un recurso natural. Por ejemplo, ahora están con la soja. Soja, soja, soja todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se explota mucho la tierra empieza a perder los componentes químicos, que esto es lo que alimenta la tierra para que para que crezca. Pero al sobreexplotarse tanto, la tierra empieza a quedar estéril, seca y empieza a erosionarse. El agua ya no absorbe. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy, esto tiene que ver todo con la contaminación ambiental. Y fíjense que esto ya se lo está dando el Señor como ley.
que cuiden la tierra, que la guarden. Trabajás 6 años y la dejás renovar, la dejás reposar 1 año y va a tener nuevamente los nutrientes necesarios para que sigas trabajando. Fíjense la sabiduría la sabiduría de Dios, increíble, pero nosotros estamos viendo como algo wow. Y hoy no, hoy están sobreexplotando todo. Por eso tenemos zonas desérticas, áridas, que encima de que hay una sobreexplotación del suelo, tenemos pesticidas, herbicidas, tenemos todo tipo de fumigaciones que son contaminantes para la tierra y ni hablar para el hombre. En estas regiones encontramos gente con cáncer, con asma, con un montón de enfermedades, porque claro, pasa una avioneta, tira el pesticida y le cae a la gente, cae a los... Está bien, mata a los bichos de estas cosechas, pero también mata todo lo que encuentra. Entonces vemos cómo el hombre, todo lo contrario a lo que hace el Señor, con los mismos químicos, sí. Entonces, versículo número 12. Y acá ya arrancamos, más o menos vamos a ir arrancando con lo que es la ley ceremonial. Vamos a ir viendo un poco. Recuerden, ley civil es para todos los días. Y la ley ceremonial se establece el día de reposo, el día Shabbat, el día séptimo día de la semana. Entonces, fíjense que acá nos vuelve a aclarar el principio. Versículo número 12. 6 días trabajarás. ¿Qué es lo que significa? Trabajá 6 días, no hay ningún problema. Y el séptimo día reposarás. Reposar significa cesar de actividades. Por eso en el comienzo dice 6 días trabajarás, pero en el séptimo día reposo. Reposarás. Esta era una ley. Estas eran las leyes para el día de reposo, que el judío hizo, de estas leyes hizo 800.000 leyes más en cuanto a esto, pero eran mandamientos de hombres y era insoportable. Era todo ley. Entonces eran muy severos. Entonces acá lo que nos dicen es que 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. Muchos dirán, bueno, en el día del Señor me voy a tirar como un chancho, voy a hacer el vago, voy a mirar 40 canales de Netflix, 5 series voy a ver. No, dice reposarás, no que vas a hacerte el vago. ¿Por qué? Fíjense la sabiduría del Espíritu Santo para que podamos entender. Entonces, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. Fíjense que dice, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Fíjense que acá está hablando del descanso. A nosotros, cuando nos dice el séptimo día reposarás, no dice descansarás. Descansar es que no hago nada. ¿Se entiende? Entonces, pero reposar es dejar de las actividades, ¿se entiende? No es que estamos a hacernos el vago. ¿Por qué? Porque descansar, los animales descansan. A los animales sí, al asno, al burro, al buey, a todo, lo mandaban a descansar. Pero nosotros no somos animales, no somos bueyes. Solo debemos cesar de actividades. Y esto es lo que nos pide el mismo principio para nosotros. El día del Señor, que para nosotros es el domingo, tenemos el día de culto público. Encima, fíjense qué es lo que dice. El séptimo día reposarás. No dice, del séptimo día, 2 horitas en la iglesia, que es lo que hacen todos. No significa esto. Para nosotros, guardar el día de reposo es un día. Entonces, todo el día domingo, tengo mi mente preparada para la oración, puedo comer con mi familia, estar en comunión, estar con la palabra, descansar, no estar con la... A ver, a lo que vamos es que no podemos ir a la iglesia con todos los problemas, estudiando otra cosa que no sean las cosas de Dios, haciendo trabajos extras, yendo a comprar el día de picnic y todo, y que voy a la iglesia todo afanado. No, eso no. Ni tampoco hacerme el vago, ni sobrecargarme de cosas que no pude hacer en la semana. Lo que dice es que deja de cesar de actividades para centrarte en lo que Dios te quiere decir, para que estés y para que lo adores. ¿Se entiende? Este es el principio. Pero ellos no. Ellos tomaron ese día para no hacer nada. Para no hacer nada y pusieron leyes de que cómo debían adorar el día el día de reposo. Por ejemplo, los judíos ortodoxos en el día de hoy, si viven, no sé, en un edificio, en un 5.º piso, y se rompió el ascensor, lo que van a hacer es que se van a quedar en el mismo lugar porque bajar la escalera ya es un trabajo. Entonces ya están violando la ley. Entonces ya se van al infierno. Entonces llegamos a un montón de reglas estúpidas que no llevaban al espíritu de la ley, que era de que estén en espíritu, en conexión con Dios, que para eso que se tenían que dejar el afán del trabajo, el afán del día, todo. Entonces,
acá ya empieza con lo que es el séptimo día, el día de reposo. Versículo 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y dice, y nombre de otros dioses no mentaréis, sino oirás de vuestra boca. Entonces acá ya nos viene a hablar acerca de la ley ceremonial. Entonces, la ley ceremonial, que es diferente a la civil, era para el día de reposo. Era para este día en especial, y de que en este día, por ejemplo, ellos caminaban todo lo que, a ver, este pueblo de Israel iban caminando. Y el día de reposo tenían que parar y establecer el tabernáculo, que esto es lo que vamos a ver más adelante. Ya casi lo vamos a ver. Entonces, ahora le empieza a dar leyes en cuanto a lo ceremonial, de cómo llegar a Dios. Lo que nos estaba mostrando eran leyes civiles que tenían que ver con el contexto social de cómo deberían caminar ellos en un orden. Ahora le da las leyes de cómo llegar a Dios. ¿Se entiende? Y fíjense que acá lo que vamos a ver es que para el día de reposo, para la adoración de Dios, el Señor no le dice, Moisés, ¿qué te parece? ¿Cómo me quieren adorar a ustedes? Con danza, Dios. Bueno, ¿qué más? Con panderos, porque en Egipto tocábamos el pandero a dos manos. Buenísimo, ¿qué más quieren hacer? Teatro, nos gusta el teatro. Bueno, adórenme como quieren, muchachos. ¿El Señor le dijo así a Moisés? No. ¿Y por qué la iglesia hace lo que quiere hoy? Bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor le demanda, cómo deben adorarlo a Él. El Señor establece cómo me van a adorar ustedes a mí. De otra manera no la acepto. Y eso es lo que no entiende el hombre. Que Dios establece y nosotros debemos adorar como Él estableció. Y no como yo supongo, no como yo quiero, no como me imagino. Entonces, ¿esa es la manera de Dios o no es? Entonces, acá le viene a establecer, hay 3 fiestas anuales. Acá hay 3 fiestas en el año que tenían. Estas fiestas en el año la tenían que hacer sí o sí. No podían no hacerla. ¿Se entiende? Esto era ley. No, yo no tengo que ir a la fiesta de nada, porque. No, ley. ¿Se entiende la diferencia de lo que es una ley? Si no lo hacías, estabas infringiendo la ley. Eras un desertor. Entonces, fíjense, capítulo 23, versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Él establece. 3 veces en el año se le establece a Él. No, pero lo podemos adorar como queremos. No, el Señor, está bien, no estamos bajo la ley, obviamente, ya lo vamos a ver. Pero acá el Señor establece que 3 veces en el año me celebraréis, no se celebrarán. ¿Qué Dios malo? ¿Por qué no quiere que en el día de reposo? Porque tenés 6 días, los 6 días celebrate todo lo que quieras. Lo mismo para nosotros hoy. Un día sola nada más. Y miren lo bueno que es el Señor que te da 6 días, haz lo que quiera. Toca la pandereta, bailá, danzá, haz lo que quieras. No, el hombre quiere ir a hinchar en el día de reposo. Así es el hombre de pecador. Y así están las iglesias. Entonces, el Señor lo que te dice, tenés 6 días para danzar, para escuchar Marcos Witt, Jesús Edén Romero, para orar, si querés, para lo que sea, mirar película cristiana, haz lo que quieras. Pero el día de reposo, mi templo, mi casa, mis leyes. No, el Señor nos da toda la libertad del mundo. Bueno, sí, bienvenido, Satanás, eres dueño de esta iglesia. Bueno, 3 veces en el año me celebraréis. Acá estamos viendo una severidad en la ley. 3 veces en el año. A ver, acá estaban en el desierto, pero esas 3 veces en el año tenía que ver con Jerusalén. A Jerusalén tenían que ir a las 3 veces en el año a las fiestas. ¿Se entiende? Por eso cuando vemos que estaban hablando de reuniones en Jerusalén, que habían fiestas, etcétera, vamos a ver de que venían de todas partes, de todas las tribus, a Jerusalén, a reunirse. Entonces, ¿pero de qué es lo que nos está hablando? Acá, cuando nos está hablando de las fiestas anuales, nos está hablando de Cristo. Cristo es nuestra fiesta, Cristo es nuestra celebración. ¿Se entiende? Entonces, acá viene la primera. Versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura. Esta es la primera fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Acá la podemos entender. Acá lo que vamos a ver, estas fiestas de los panes sin levadura, esto se da en el comienzo, en Éxodo capítulo 12, cuando tuvieron que, antes de salir de Egipto, en el día de la Pascua,
Pascua significa pasad, pasar por alto. El ángel de la muerte pasaba y pasaba por alto porque estaba la sangre en la puerta. ¿Qué es lo que hacen los judíos al día de hoy por esa mancha de sangre en la puerta? Al día de hoy los judíos, a todas las puertas que entran, tienen que tocar la puerta y besarla. No sé dónde sacaron eso. Entonces, lo que vemos es que de algo que el Señor haya hecho, voy a ver que se cortó un poquito. Ahí está, se cortó un poquito, pero ahí seguimos. Entonces, lo que el Señor había dado como mandatos, el hombre siempre lo pervierte. Entonces, acá nos habla de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es lo que nos está hablando acá? Primero, en esta fiesta, de lo que nos está hablando, es de los panes. ¿Quién es el pan? Cristo. Cristo es el pan de vida. Muchos, a ver, no es que a Cristo le doy un mordiscón. Hay gente que estudia así la Biblia. Yo no sé cómo están vivos. Cristo es nuestro alimento. El pan nos hablaba de que el pan es un sustento, el alimento que necesita el cuerpo. Bueno, ya habíamos hablado de muchas características del pan. Entonces, Cristo es el pan. Entonces acá el Señor, acá es cuando estaban festejando esto, tenían la Biblia velada. Entonces cuando decían la fiesta de los panes sin levadura, estaban hablando de Cristo, de celebrar a Cristo, que Él es nuestro alimento. Nosotros no nos gozamos, hasta no celebramos que estamos con su palabra, nos estamos alimentando. Esto es lo que nos está hablando. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa la levadura? La levadura nos habla de un hongo con bacterias que lo que hace es airear la masa. Entonces, cuando la harina se mezclaba con la levadura, estos hongos lo que hacía era como burbujas de aire, que hacía que la masa se leude, se infle. Pero pone este ejemplo de que como el pecado es la levadura en mi vida, que un poquito de pecado leuda toda la masa. Corrompe, va comiendo todo eso, es lo que hace la levadura, va comiendo la masa, la harina, por eso queda aireada. Entonces, lo que representa la levadura es el pecado. Entonces, lo que les estaba diciendo, que la fiesta de los panes sin levadura, las guardaréis 7 días, comerás panes sin levadura. Fíjense lo que era la severidad de la ley, que en esa fiesta 7 días comiendo pan sin levadura. Entonces, ellos lo que tenían que hacer era que por 7 días el pan no podía haber levadura, no podían comer levadura. Si comían el pan de levadura, eran desterrados del pueblo. Era una ley severísima. Cuando lo que nos estaba hablando de que el pecado, hoy en día no comamos el pan, la Biblia, en pecado. ¿Se entiende de lo que nos estaba hablando? ¿Cómo está revelado hoy? Entonces, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, no como a vos se te ocurre. Eso es lo que debemos entender, que Dios nos establece las leyes, los mandatos. Nada más que hoy en día el hombre se rige por sus propias normas. Entonces dice, en el tiempo del mes de Abib, bueno, acá estábamos hablando del primer mes, del año judío, Abib, dice, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Epa, yo estuve en una iglesia donde se juntaban una vez al año, hacían conferencias, y como era una iglesia central, venían de todas partes no del mundo, pero de Argentina. ¿Y qué versículo metían? Para que no vengan con la mano vacía, no vendrás con las manos vacías. Claro, pero lo que no entendieron es que no eran judíos. Y lo que no entendieron es que habían 3 fechas en el año. Y muchos también dicen, no vendrás delante de mí con las manos vacías. Esto también lo dicen para que diezmen y ofrenden. El tema es que esto era una vez al año, la fiesta de los panes sin levadura. Tenían todo el año para recaudar su dinero y para no ir con las manos vacías. ¿Se entiende? Entonces, no es que todos los días, cuando el pastor quiere, no vendrás delante de mí, y además no son sacerdotes ni nada. La iglesia es otra cosa. Pero bueno, esto estaba establecido para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Le pone fecha, le pone día, dice que ninguno se presentará de mí con las manos vacías. Y es así como nos presentamos delante de Dios. No estamos hablando de cosas materiales, porque a veces muchos lo toman como que, bueno, yo le tengo que llevar ofrenda, diezmo, y cuanto más les doy, mejor. No, porque podés llevar mucho dinero y no sirve de nada. Lo que nos habla de que las manos vacías, las manos representan nuestras obras. ¿Qué obras le llevamos al Señor? Entonces yo me presento delante de Dios, buenísimo, con los panes sin levadura, primero. Panes,
¿Me estoy alimentando de la palabra o no? Bueno, eso es lo primero. Segundo, ¿tengo levadura en mi cuerpo? ¿Hay pecado en mi vida? ¿Hay cosas que no mortifiqué? ¿Hay cosas que estoy luchando? ¿Hay cosas que ni fu ni fa? Bueno, esa es la levadura. Y después, mis manos. ¿Qué es lo que hicimos en el Señor? En el último año, del último año hasta este. ¿Qué es lo que hiciste? Mis obras, mis manos. Mira, Señor, tengo frutos del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, por los frutos los reconoceréis. Y los frutos son nuestras manos. Entonces, lo primero que el Señor nos va a pedir tiene que ver con el sacrificio vivo, que ahí se van a ver las obras de los panes sin levadura. El sacrificio vivo tiene que ver con que he mortificado mis pecados, mis obras, mis manos, no con las manos vacías delante de Dios. No somos parásitos, no somos vagos, no somos un cuerpo muerto. Bueno, muchos sí, pero la idea es no serlo. ¿Se entiende cómo toda esta fiesta representaba todo esto? Todos ellos solamente tenían que ir a Jerusalén, tenían que no comer panes por 7 días, es más, tenían que tirar la levadura. Si había levadura en su casa, la tenían que tirar. Entonces, si eso es lo que era una representación de lo que iba a ser lo nuevo. Entonces, como ellos tenían que tirar la levadura y se encontraban que había levadura en la casa, estaban bajo la ley, había un castigo. ¿Se entiende? Entonces, ellos lo único que tenían que hacer era estar 7 días sin comer pan sin la levadura, un pan medio durito, nada más. Eso era una ley para ellos, pero no entendieron de que todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Por ello, ellos hasta el día de hoy que siguen comiendo pan sin levadura y se creen que siendo así son santos, pero no entendieron que en Cristo nos reveló todo el plan, todo lo que esto era una sombra, ya se cumple en Cristo. Por eso hoy ya no es necesario hacer esto, pero sí que en lo espiritual estos principios siguen estando. Cristo es el pan, la levadura es el pecado, las manos vacías son nuestras obras. ¿Se entiende cómo tomamos lo espiritual y no tomamos lo tradicional, lo cultural? Entonces, hoy en día aparecen los rabinos, aparecen los judíos mesiánicos y te quieren enseñar cómo debes comer el pan sin levadura, cómo debes comer el cordero en la Pascua, cuando ya no es necesario porque Cristo es el pan. ¿Se entiende? Bueno, esa era la primera fiesta. Y nos habla de 3 fiestas. Versículo número 16. También la fiesta de la siega. Esta fiesta de las ciegas también se va a escuchar como la fiesta de las semanas. Y acá es los primeros frutos de tus labores. ¿Qué es lo que dice? Los primeros frutos, ellos tenían que cosechar, tenían que cultivar, y los primeros frutos se lo tenían que llevar. Esto era una fiesta. O sea que todo el año se preparaban para esto. No era que todos los días, que el Señor lo estaba azotando y le sacaba todo lo que cosechaban. No, lo primero. No importa si había más, menos, lo primero. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando acá? Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esta es la segunda fiesta, la de la siega. Y después tenemos la fiesta de la cosecha. Esta la conocemos como la fiesta de los tabernáculos también. A la salida del año, fíjense que todo tiene fecha. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, esto nos está hablando acerca de que habían 3 fechas. La fecha de la siega y la fecha de la cosecha. ¿Qué es lo que tenemos que entender con esto? Acá nos está hablando de primicia. Esto era una ley que lo que debían hacer, pero nosotros no estamos bajo esta ley. Pero sí el principio de las primicias para Dios, que tampoco tenemos que hacer en la iglesia. Hoy es el día de las primicias para Dios. Entonces, el primer día del mes, cada uno le da una primicia. He ido a una iglesia que hoy le voy a cantar al Señor. Desafinaba como un condenado y esa era la primicia para Dios. Pero yo tenía ganas de decirle, no, si yo llego a ser Dios, ¿sabés lo que hago con tu ofrenda? Pero bueno, no es eso. Lo que habla es de que si adoramos a Dios por sobre todas las cosas, si está Dios en primer lugar, ¿en qué lugar van a estar las obras para Dios? Ese es el objetivo. Por ejemplo, vayamos a lo material. Si decimos que, a ver, no sé, cuando habla de la cosecha, es como ir al cajero y tener el dinero. Todo bien, a ver, el Señor no te está pidiendo nada, pero tu amor a Dios es que en qué lugar está. Entonces, no, porque primero tengo que pagar la luz, porque después tengo que pagar esto, no, primero, ¿quién está en tu vida? Entonces, cuando habla de primicia, no, lo primero es para Dios. Por ejemplo, cuando se levantan y abren los ojos, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Es Cristo? Si se levantan pensando en Cristo, ya le están dando la primicia del día. Y eso es lo que quiere el Señor.
Y esto nos pasa. Pero ¿qué pasa si me despierto y me despierto pensando en las cuentas? Me despierto y me despierto pensando en una chica. Me despierto y me despierto pensando en el trabajo. Bueno, el tema es que Cristo no está en primer lugar en tu vida. Y esto no pasa por una ley de que yo me tengo que levantar pensando en Cristo. No pasa por eso. Es una cuestión de que en qué lugar está. Entonces, en el día de hoy, ¿qué hice para el Señor? ¿Qué es lo que...? Entonces, ¿tuvo una prioridad? ¿Fue lo primero para mí el Señor? ¿O estuve trabajando, estuve haciendo un montón de quehaceres, todo y no tuve tiempo? Entonces, lo que está hablando es que si el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí, se tiene que ver una evidencia, porque todos dicen que lo aman y que lo ponen en primer lugar. Pero de primicias, de darle algo al Señor, no, nada. Y no estoy hablando solo de dinero, de darle tiempo, de darle meditación, estudio, alabanza, comunión con los hermanos. Todo eso tiene que ver porque es Él el que está en el medio en todo este ámbito. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos hablando acá de estas fiestas, nos estaba hablando acerca de que esta fiesta nos estaba hablando de esto, de las primicias. Y cuando estamos hablando de la primicia de la siega y de la cosecha, para nosotros, ¿quién es la primicia? Cristo es la primicia. Cristo es el que murió y resucitó. Él es la primicia de los primeros resucitados, es el primero que cumplió la ley, es el primero. Cristo es todo. ¿Se entiende? Entonces, todo esto estaba hablando de las sombras que iba. Esto era una sombra de lo que iba a venir. En este tiempo, bueno, los judíos iban a la fiesta, no sabían ni por qué, pero bueno, después ya fue una tradición y lo hacían de manera sistemática. Era mitad obligación y ya era parte de la cultura. Entonces, por eso Pablo cuando viene y les dice que ya no están bajo la ley, pero sigan haciéndolo, porque tradicionalmente ya están acostumbrados a esto, no estaba mal, pero ya no había ningún efecto. No era que por hacer esto eran salvos. En este tiempo sí, tenían que hacerlo esto por su salvación también y por el sacrificio de un animal. Esto encubría sus pecados y los guardaba. ¿Se entiende? Pero en Cristo, al estar completa la obra, bueno, seguimos un poquito. ¿Vamos bien o cómo estamos? Se hizo cultural después, esto es parte de la cultura de ellos. ¿Por qué? Porque en las fiestas ellos se reunían, bailaban, eran 7 días, ellos se reunían, se encontraban con los hermanos, llevaban su... Era parte de su vida era eso. Entonces, decir, en Cristo queda abolida la ley ceremonial y ellos dirían, ¿y ahora qué hacemos? No, sigan adorando, no pasa, pero el tema es que por hacer eso no son salvos. Ahora es en Cristo y eso es lo que no entendieron. Entonces ellos siguen comiendo el pan sin levadura, siguen festejando esto, es más, no tienen cosecha, pero siguen festejando esto como pueden, lo malinterpretan como pueden. Entonces, versículo número 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Versículo número 18. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio. Fíjense lo que está hablando. No ofrecerás con pan leudado, ¿qué dijimos que es leudado? El pecado. La sangre de mi sacrificio, ni la grosura de la víctima quedará de la noche hasta la mañana. Versículo número 19. Las primicias de los primeros frutos, esto está hablando de los primeros frutos de la cosecha y todo, de los primeros frutos de la tierra, traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esto era una obligación. Hoy no tenemos esta obligación. Y está hablando de los primeros frutos. Hoy no estoy bajo esta obligación, pero puedo llevar lo que quiero. Entonces, en este tiempo estaba el diezmo. El diezmo es dar el 10% de esto, de la cosecha y de todo. Hoy no estamos bajo eso. ¿Querés dar un diezmo? Da el diezmo. Da el 20% también, da el 30%, da el 5%, lo que tu corazón disponga. ¿Se entiende? Porque no estamos bajo la ley, pero hay gente que se encasilla en la ley. Entonces le doy el diezmo, el 10% por ley y por obligación. No, ya no es más voluntario eso. Entonces hemos dejado atrás lo que es la cruz de Cristo. Entonces dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Bueno, esto era en Jerusalén. A Jerusalén lo tenían que llevar y a los sacerdotes. Dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, esto es medio raro. Esto me costó un poco cuando la primera vez que lo había leído esto. Fíjense lo que dice. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, acá lo que nos está hablando es que muchos dicen, a ver, fíjense a qué punto llegaron. De que dice que no podemos hacer un guisado con el cabrito, pero con la leche de su madre, no lo podemos guisar con la leche de su madre.
muchos no lo entendieron esto y no se entendía. Es más, hasta los judíos ortodoxos decían, no, yo no puedo comer el cabrito y que no puedo tomar leche. ¿Y qué pasa si en algún momento yo tomé la leche de cabra y justo era la madre y justo se encuentra en el estómago y ahí hay una maldición? Llegaron a este punto de locura. Pero, ¿qué es lo que nos está hablando? Cuando vamos a las escrituras, porque también nos hablan de Deuteronomio 26.2 y en Deuteronomio 14.21 nos habla de lo mismo. A lo que vamos es que las tradiciones paganas era de que el cabrito guisado con la leche de la madre, esto le daba prosperidad. Esto les daba una prosperidad pagana a los recursos y a las cosechas. Esto era como las buenas vibras y las buenas ondas. Entonces, el Señor lo que le estaba hablando es que no estén confiados en el misticismo, en todas estas cosas con las que venían de las culturas egipcias. Entonces, de lo que estaba hablando era de eso. Entonces, para nosotros, podríamos decir, no guisarás cabrito en la leche de su madre. Nosotros, ¿cómo se aplicaría para nosotros? Y bueno, a ver, se cortó un poquito, pero ahí se restablece nuevamente. Está un poquito débil la señal, voy a tener que llamar. A ver si tarda mucho. Ahí está, se cortó un poquito, pero seguimos. ¿Qué significaría no guisar el cabrito con la leche de su madre? Porque es una ley, ¿eh? Si lo hacemos, la ley nos condena. ¿Se entiende? Esto es parte de Dios. Entonces, ¿qué significaría esto en simples palabras? Que no hagamos eso y punto. ¿Para qué vamos a guisar un cabrito con la leche de la mamá del cabrito? Parece una pavada, una tontería, pero acá le estaba hablando a estas costumbres paganas que hacían para que haya cosecha. ¿Y qué es lo que quería hacer el Señor? Lo que Él quería es que confíen en Dios, de no en el misticismo, no en el horóscopo, no de que su fe esté depositada en cosas vanas, que se enfoquen en Cristo, ¿se entiende? Entonces, a esto estaba apuntando la ley. Entonces, bueno, en el versículo 20 vemos que dice que el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Acá nos habla de cómo iba a guiar a este pueblo el ángel de Jehová. Estamos leyendo todo, no estamos leyendo solo la ley, estamos leyendo todo el libro de Éxodo, lo que queda. Así que va a ser un esfuerzo, pero yo creo que va a ser lo más correcto y adecuado. Bueno, cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de Jehová mismo. Dios mismo es el ángel de Jehová. Tendríamos que hacer un estudio para ver quién es el ángel de Jehová, pero bueno, créanme que es el ángel de Jehová y si no lo estudian. Pero bueno, vamos a leer qué es lo que nos está hablando. Versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Fíjense, y este es el mismo principio para nosotros. Cristo va delante de nosotros para que para guardar nuestros caminos. Como lo dijo un gran filósofo de Barrio Marítimo, no, Cristo quiere ser tu amigo, no quiere ir adelante, quiere ir al lado tuyo, le mando, porque era el día del amigo. Y justo predicó eso, pero bueno, así estamos. Pero bueno, acá la palabra nos dice de que Él va adelante. Por eso todo lo que nos habla de la palabra, de que Él es nuestro escudo, nuestro asparo, nuestra guía, nuestro candelero, bueno, todo lo vamos a hacer. Y acá estamos hablando del ángel de Jehová. Entonces, para que te guarde en el camino. Entonces, ¿qué significa esto? Hoy, ¿cómo me guarda Cristo? Para ver este versículo solo, Cristo me guarda, Él me guía y guarda mi camino, con este libro me guía. Mi camino, mis pasos es mi manera de caminar. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy adorando al Señor? ¿Cómo voy a la iglesia? ¿En qué condiciones me presento? ¿Cómo estoy? ¿O cierro la Biblia y hago lo que quiero? Bueno, esa es la guía del ángel de Jehová que va delante de nosotros, que es Cristo. Acá estaba velado, en el Nuevo Testamento está revelado. ¿Por qué? ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Entonces, ahí nos estaba mostrando ya revelado al Dios que acá está velado. Entonces, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Fíjense la voluntad de Dios, en el lugar que yo he preparado. Entonces, el Señor nos va guiando en el camino y tiene un lugar que nos tiene preparado, que Él nos tiene preparado. Por ahí puede ser que sea rico y famoso, o por ahí no, pero lo que sea su voluntad. Entonces, yo no puedo estar con el Señor si Él va delante mío, yo queriéndole guiar al Señor. No, mi voluntad, declaro que tenemos que ir a la izquierda, Señor. Y quiero que se entiende como en principios bíblicos, que siempre vamos a ver la soberanía de Dios,
que la soberanía de un hombre importa 3 pepinos. Entonces, lo que habla es que Él nos va a introducir, iba a introducir a este pueblo en el lugar que yo he preparado. Entonces, el Señor tiene algo preparado para este pueblo, un lugar, un territorio, todo, para cada una de las personas, todo, para nosotros también. Él tiene su lugar, su casa, para nosotros, tiene todo preparado. El tema es que nosotros tenemos que estar en sintonía con lo que Él quiere y seguirlo y esperar en Él. Pero no, yo no quiero eso. Yo quiero ahora, ya, y lo que yo quiero. Y lo sueño, y vos me lo dijiste y me lo prometiste. Sí, así estamos. Bueno, entonces, fíjense qué es lo que dice en el versículo 21. Guárdate delante de Él y oye su voz. Oye su voz. Sí, a mí el Señor me habló recién y me dijo que no me preocupe, hijo mío, que yo te voy a hacer sacar el telequino. Bueno, oír su voz, cuando escuchamos la palabra de Dios, la Biblia, cuando leemos y la guardamos, ahí es donde oímos su voz, cuando la obedecemos. Entonces, nosotros con la Biblia, no tenemos que andar oyendo fantasma, hijo mío, ven por acá. No, así andan los cristianoides y bueno, así les va. Bueno, guárdate delante de Él y oye su voz. No seas rebelde. Bueno, acá sí ya está para nosotros. No seas rebelde. Entonces, no seas rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión. ¿Se entiende lo que es el pecado, lo que es la rebelión? Que nosotros, está bien, acá estaban bajo la ley. Dios no perdonará la rebelión. Es más, se rebeló un poquito Coret y se abrió la tierra y se fueron al infierno. Eso era la ley. Hoy nos rebelamos todos los días, gracias a Dios que no estábamos bajo esta ley, si no nos quedaría una iglesia sola. Totalmente. Así que, Maxi, 1, 2, 3, la ley trajo confusión para hoy. Exactamente, pero hay que estudiarla desde el principio. Hola Mariana Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que se van sumando. Bueno, entonces, lo que estamos viendo acá es que, porque no perdonará vuestra rebelión. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la rebelión tiene que ver es rebelarse contra Dios. Es que yo quiero, no está hablando de un pecado, de que tropecé en una tentación. No, rebelión es como Coré, en contra de las cosas de Dios, yo quiero poner mis... Y eso es lo que estamos viendo hoy por excelencia en las iglesias. Entonces dice, no perdonará vuestra rebelión. Esto es lo que dice el Señor. Pero esto era ley. ¿Se entiende? Porque si hoy estaríamos bajo esta ley, no queda una sola iglesia. Por eso en Cristo está la misericordia, el arrepentimiento y por sobre todas cosas el tiempo. Dios nos da tiempo. Eso es lo bueno. Y eso es lo que debemos entender, lo que es la gracia, el amor de Dios. Porque mi nombre está en Él. Este es el ángel de Jehová, versículo número 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hiciere todo lo que yo te dijere, fíjense lo que es esto. Acá nos dice que si en verdad oís la voz, si en verdad obedeces, si en verdad caminas, ahí te viene algo. Pero muchos, pero muchos no toman esto y arrancan desde acá la lectura directamente. Entonces, ¿cómo hacemos para leer? Y me borro que si en verdad oyere la voz, hiciere todo lo que yo te dijere, bueno, eso lo borramos, no importa, un versículo más, un versículo menos, vamos por la mitad. Seré enemigo de tus enemigos. Ay, qué lindo, el Señor es el enemigo de mis enemigos. No importa cómo me porte, no importa si yo oigo la voz y la obedezco. No me interesa. A mí lo que sí me interesa es que Dios será el enemigo de mis enemigos y afligirá a los que te afligieren. Primero, que tampoco podemos agarrar lo que nos interesa de la Biblia. Tenemos que leer todo en un contexto. Entonces, acá estamos hablando de que Dios iba a proteger a este pueblo. Que Dios, que si eran obedientes, Él los iba a proteger de todos los enemigos. Versículo número 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. Fíjense, acá los está dirigiendo a la tierra prometida. Esta tierra prometida, lo que representa y lo que significa, es nuestra tierra celestial, nuestra morada. Hacia allá vamos. Entonces, eso es lo que significa, esto es lo que interesa. Entonces, pero acá, en la tierra terrenal, que también es parte de las bendiciones, dice, porque mi ángel irá delante de ti. Eso es lo lindo, que si Cristo va delante de nosotros, que Él es el camino, la verdad y la vida, dice, te llevará a la tierra de quien. Esta es la tierra prometida. Muchos dirían, y la tierra prometida, iban caminando, iban a encontrar un paraíso, como el de Adán y Eva,
y cada uno iba a decir, bueno, yo me quedo con esta catarata, yo me quedo acá con este cocotero, yo abajo de esta hamaca paraguaya, y acá vamos a hacernos los vagos toda la vida, y vamos a vivir felices y comer perdices. No, la tierra prometida era esta, donde dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo. El amorreo era un pueblo guerrero, malos, asesinos, eran guerreros, y estos hombres todos estos hombres trabajaban haciendo ladrillos, ni guerreros eran. El eteo, el fereceo, el cananeo, el heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Fíjense la diferencia. Yo, Jehová dice, yo los voy a destruir. Entonces, ante la lógica común, conquistar estos pueblos era imposible para un pueblito así. Que se venían peleando entre ellos, se venían matando en el camino, chismoseando entre ellos. No eran guerreros, no tenían armas, no sabían hacer nada más que ladrillos y recibir azotes. Pero Jehová dice, yo voy a ir adelante y yo voy a conquistar todo esto. Y cuando hablamos del amorreo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, eran pueblos guerreros, que eran ciudades que tenían murallas. Murallas y habían guerreros. Es más, cuando Moisés lleva a los 12 espías a ver cómo estaba la situación, para ver cómo estaba la tierra para tomarla, encontraron que habían gigantes. Y se volvieron corriendo, llorando, y vinieron a decirle a Moisés, no, nos van a pisar como cucarachas. Claro, no se dieron cuenta que Jehová dijo, los cuales yo haré destruir. Claro, pero como habían gigantes, seguramente Dios ya no podía. ¿Se entiende cómo ya la fe se había desviado? Entonces acá lo que nos está mostrando es que para conquistar la tierra prometida es una guerra. Esto era una guerra. No, hoy todos queremos ir a la tierra prometida acá, que algunos dicen, mi tierra prometida es mi trabajo, mi casa, y quiero que el Señor me lo bendiga con un arco iris de atrás, todos color de rosas. No, tenés que ir a conquistar, tenés que ser un guerrero, militar la buena batalla y conquistar. Y no nosotros, Jehová va delante de nosotros, Él es el que va a conquistar. Pero si seguimos sus pasos, si hacemos lo que queremos, a cualquier lado vamos a ir. Versículo número 24. No te inclinarás a sus dioses, ni les serviréis, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quedarás totalmente, quebrarás totalmente sus estatuas. Fíjense los principios, las normas, y esto también son leyes. ¿Por qué? Porque acá le está hablando ahora de los dioses. No te inclinarán a sus dioses. Lo que le está diciendo, ustedes son un pueblo santo. Van a ir a conquistar un pueblo y la orden era matar y liquidar todo, quemar todo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo era un juicio para estos pueblos rebeldes. Eran satánicos, rebeldes, asesinos, fornicarios, de lo peor. Entonces, lo que vemos es que el Señor le dice que no se inclinarán a estos dioses. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar con un montón de idolatría. Por eso tenían que quemar todo. Pero ¿qué es lo que pasó? Fueron con Josué, que fueron los que fueron a conquistar, y conquistaron a media. Lo primero lo conquistaron, pero después ya empezaron a habitar entre medio de ellos. Y después se volvieron idólatras como ellos. Que el Señor ya les estaba advirtiendo lo que les iba a pasar. Entonces, ¿qué es lo que le dice? No te inclinarás a sus dioses, ni les serviréis, ni harás como ellos hacen. Antes destruirás del todo, fíjense, destruir del todo los altares, la brujería, todo lo que adoraban, que destruyan, que esa era la tierra que le eran prometida para los hebreos. Versículo número 25. Más, a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan. Fíjense, ¿quién es el que bendice el pan? ¿De dónde viene el pan, las aguas? Quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿De dónde viene el socorro? De Jehová. Y esto mismo tenemos hoy. Pero hoy no, yo me concentro en que yo tengo la fuerza en mi mano para el alimento, para la sanidad. Entonces acá estamos hablando que estas son promesas de parte de Dios para este pueblo. Cómo debía caminar, entonces lo estaba fortaleciendo. Recuerden que este es un pueblo joven que recién está arrancando y eran débiles. Versículo 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Bueno, fíjense que nos está hablando de que no habrá mujer que aborte. Hoy está de moda, hoy está buenísimo, vamos a abortar, que es lo más progre que hay, el que no aborta no existe, pero bueno, acá el Señor está mandando a que no aborte. También está hablando de la mujer estéril en la tierra. Bueno, acá estábamos hablando de que cuando eran estériles hablaba de una maldición, pero más que nada estaba hablando de fructificar, se tenían que fructificar
y cuando estamos hablando de que, no, que las mujeres eran para tener hijos. Y hoy lo tienen como eso los judíos. La mujer es para tener hijos, nada más, para otra cosa no sirve. Pero no entendieron el principio de la palabra. Estaba hablando de que se fructifiquen, de que debían ser un pueblo fuerte. Bueno, y yo completaré el número de tus días. Viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios cuánto vivimos. El año, el número. ¿Se entiende? Todo conforme a la obediencia. Porque, por ejemplo, en el mandato número 5, honra a tu padre y a tu madre y se alargarán los días de tu vida. Es un mandato con una promesa. Entonces, todo lo que era imponían de tener muchos años conforme a la obediencia y a un orden también. Y lo mismo para nosotros. Si vivimos en santidad, caminamos bien, cuidamos nuestro cuerpo, dormimos lo que hay que dormir, ni de más ni de menos, comenzamos a tener una vida ordenada, el Señor cumple esta palabra, donde se extienden los días de vida. ¿Se entienden? Bueno, versículo número 27. Yo enviaré mi terror delante de ti. Consternaré a todo pueblo donde entres. Fíjense qué es lo que está diciendo. Que a donde vayan, los pueblos iban a temblar. Y esto es lo que pasó. Cuando Josué estaba por llegar a Jericó, no se escuchaba, estaban los de Jericó ni respiraban del miedo. Escuchaban las hazañas que hacía el pueblo de Dios. Y era un desastre era este pueblo, porque eran peleadores, no tenían armas, era un desastre. Bueno, ahí se veía la gloria de Dios. ¿Se entiende? Entonces, por eso el Señor toma lo más vil. Y ellos creyéndose de que son especiales. Y nosotros también, nos creemos que somos magos, que sanamos gente, que somos ungidos. No, somos nada. Bueno, entonces acá lo que vemos es que este miedo estaba infundiendo. Por eso, yo enviaré mi terror delante de ti. Consternaré a todo el pueblo donde estés. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Fíjense, le estaba garantizando la victoria. El tema es que, bueno, este pueblo empezó a ver el problema y es ahí donde empezaban a achicarse. Versículo número 28. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera el heveo, el cananeo, el eteo delante de ti. Fíjense cómo Jehová es el que va a enfrentar a ellos. No los echaré delante de ti en un año, para que no te quede la tierra desierta, y aumenten en ti las fieras del campo. Fíjense el cuidado que tiene. Lo que dice que no lo va a echar a todos delante. Llegan y el Señor los azota a todos, los destruye todo y queda un desierto. No, el Señor dice que no va a hacer eso, no lo echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, claro, porque va a quedar todo desierto, y que aumenten contra ti las fieras del campo. Hasta en eso se preocupaba el Señor. Entonces dice, versículo 30, poco a poco los echaré delante de ti. ¿Qué es lo que estaba hablando acá? Que iban a conquistar de a poco. ¿Por qué? Porque ellos iban a juntar en un lugar donde se llamaba Gilgal. En este lugar lo que quería el Señor es que sea el fuerte, sea el campamento, y vayan a conquistar Jericó. Vuelven a Gilgal, se llenan de Dios, la palabra, todo, y a conquistar de nuevo. Y después de vuelta a Gilgal. Esto es lo que quería hacer el Señor. Pero lo que hicieron es que iban a Gilgal, conquistaron, se me iban a otro, después a otro, y fue un desastre. Porque después terminaron siendo todo idólatras y paganos. Eso en el libro de Jueces, cuando vemos que se asentaron, era un desastre. Cuando lo estudiemos vamos a ver que es una parte fea, oscura de la historia de Israel. Bueno, entonces, poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. O sea que iba a ser un proceso. Iban a ir tomando, se iban a ir estableciendo, se iban a ir multiplicando, iban a ir creciendo, con un orden. No es que toda la tierra los azotamos a todos y arrancamos. No, todo de a poco. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Hasta les habla de los límites. Fíjense qué es lo que dice, versículo 31. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. ¿Vieron? El Señor le establece geográficamente lo que le pertenecía. Y desde el desierto del Éufrates, porque pondré en tu mano a los moradores de la tierra, y tú, fíjense, y tú, porque acá está hablando de que el Señor va a hacer la obra, pero y tú los echarás delante de ti. Ellos tenían que hacer su parte. Esto que el Señor le iba a dar la victoria, pero ellos lo tenían que hacer. No es que, y hoy exactamente lo mismo. Yo por ahí me junto con entornos religiosos y fíjense que cuando se ponen a orar, Señor, llama a los quebrantados, a los afligidos, que te conozcan, que te conviertan. Claro, pero no van a predicar, no se preparan, no hacen nada. Quieren que Dios haga todo. Señor, sana el cáncer de Juanito, que estaba mal. ¿Y vos qué estás haciendo? Ya sé que por ahí no sos médico, pero ¿qué estás haciendo con Juanito? ¿Le estás dando palabra? ¿Le estás dando aliento? ¿Estás haciendo algo? Entonces acá lo que está diciendo es que Jehová le iba a dar la victoria, pero ellos tenían que echarlo delante. Ellos tenían que ir a la guerra y guerrear. Y a esto estamos llamados nosotros.
Entonces, el Señor tiene muchas promesas para nosotros, muchas promesas ministeriales, muchos tienen llamados lindos de maestros, de evangelistas, de ganar almas, de ser usados por Dios, pero el tema es que nosotros somos los que nos tenemos que capacitar. Acá nos está diciendo a nosotros, y tú, ahí nos está diciendo a nosotros. El Señor dice, yo te voy a dar todo, pero vos sos el que tenés que tomar todo y debemos conquistar. Yo he intentado conquistar en varias iglesias, me corrían, ¿no? Un fracaso en todas, pero bueno, de esto se trata, de que uno tiene que hacer. De nada hubiese servido que yo todos los días de mi casa, ay Señor, nadie me quiere, úsame, úsame. No, levantate y andá y buscá y empezá a guerrear, de esto se trata. La pereza, el Señor es algo que nunca estuvo lo que era un pueblo perezoso delante de Dios. Bueno, entonces, acá le viene a hablar de que tú echarás delante de ti. Versículo 32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ellos iban con un Dios poderoso, lo sacó de Egipto con truenos, con rayos, con todo lo que quieran, y llegaban, ¿y cómo se iban a convertir a un Dios de estatua que no movía ni nada, ni un dedo movía? Pero bueno, ellos fueron y adoraron a estos dioses. Por eso le está diciendo acá, no harás alianza. ¿Qué es lo que estaba hablando? Por ejemplo, las alianzas eran cuando, por ejemplo, yo soy el rey, tengo mi pueblo. Y como hay otro pueblo al lado, pagano, lo que sea, pero como puedo hacer una alianza, mi hijo se casa con su hija y somos casi familia y nos llevamos bien. Entonces yo tengo beneficios del otro rey y el otro tiene beneficios míos. Pero acá lo que está diciendo es que no hagan alianzas, porque no necesitas andar con un rey. Y hoy lo mismo, no necesitas de un político, no necesitas de un planero, no necesitas de andar haciendo alianzas con el mundo. Está bien que por ahí necesitas el plan y eso es buenísimo, pero lo que está diciendo es que no estemos haciendo alianzas, que todo lo que viene viene de Dios. En una situación de crisis de economía, de lo que sea, alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Es así. Pero muchas veces, bueno, nos gana la carne, perdemos la fe y nos queremos hacer alianzas con el mundo. Entonces, versículo número 33. En tu tierra no habitarán. Fíjense qué es lo que nos está diciendo. Que cuando vos tengas tu territorio, que no habite el hombre pecador, que no habite el impío. No podemos cohabitar con el pecado, porque eso te contamina. ¿Se entiende? Entonces, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra ti sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y esto no lo entendieron. Vamos al libro de Jueces o mismo el de Josué, que ni bien arrancaron y ya arrancaron así. Vemos la desobediencia del hombre, cómo no podían sostener esto. Entonces, ahí tenemos lo que es el ángel de Jehová, cómo los va guiando a esta tierra prometida. Y vamos a ver un poquito, sí, vamos a ver un poquito más el capítulo 24. Sí, vamos a ver el capítulo 24 y vamos a ver un poquito nomás de lo que es el tabernáculo, una introducción nada más de lo que vamos a ver. Entonces acá todas estas leyes se las está dando a Moisés y esto se lo está dando al pueblo. Entonces, el pueblo ya había sido libre de Egipto y todo esto tenían que obedecer para caminar en obediencia. Ya le ordenó todo. Y bueno, igual hay muchas cosas más que nos habla con más luz en Levítico y todo. Pero lo que vamos a ver es que ahora le viene a hablar acerca del tabernáculo, de los sacerdotes y muchas cosas. Pero vamos por parte. Capítulo 24. Acá vemos que dice Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Acá viene Moisés, Aarón y Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, y se fueron a la presencia de Dios, digamos. Vamos a leer el capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés. Recuerden que Moisés es el tipo de Cristo. Nos representa un elegido, el tipo de Cristo que lo sacó de Egipto. Que toda la gloria en Moisés. Pero esto no es para decir, yo soy Moisés, yo tengo el poder de Moisés, ando por la vida como Moisés. No. Nosotros somos el pueblo rebelde. Es más, si te pones a alguien, capaz que Coré nos queda mejor. ese me queda bárbaro a mí. Moisés no. Pero el hombre no quiere ser Moisés, el hombre quiere ser David, el hombre quiere ser Daniel. Pero bueno, lo que vemos es que acá dijo Jehová a Moisés, porque por eso muchos dicen, no, Jehová me dijo, como Moisés, claro, como Jehová le hablaba a Moisés, a vos también, dale, sos igualito. Bueno, Jehová dijo a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú. Bueno, esto tenía que ver con, recuerden que Aarón viene de la tribu de Leví, y que estos eran sus hijos. O sea que acá estamos hablando de una descendencia. Y 70 ancianos de Israel. Dice,
y os inclinaréis desde lejos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que se inclinen desde lejos. La presencia de Dios los iba a fulminar a todos. Entonces, acá lo que le dice en el versículo 2, pero Moisés solo se acercará a Jehová. Moisés era el único que se podía acercar a Dios. Ella tenía un trato con Dios, ella venía hablando, ella tenía su comunión. Entonces, lo que dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él, si quieren vivir. Versículo 3. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Fíjense, acá le está hablando de todas las leyes. Todo lo que le dijo Jehová, ahora se lo está exponiendo al pueblo. Entonces tenían los 2 millones de cabritos del pueblo de Israel, y lo que le dice, acá están todas las leyes. Dice, y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Cuac, dirían algunos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Moisés le pone todas las leyes que habían que hacer, que eran 10.800.000 leyes. Sí, amén, amén, vamos todos, vamos a hacerlo. No entendieron nada, de que no podían hacer ni media ley. Ahí se tendrían que quedar pensando, mirando, uy, pero esto es mucho. ¿Qué hacemos? Señor, no vamos a poder con esta ley. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Cómo? Si tengo que cumplir esto, no puedo, Señor. ¿Cómo hacemos? Soy un hombre muerto, Señor. Y ahí el Señor hubiese dicho, ahora nos estamos entendiendo. Ahora van a entender lo que es el sacrificio de mi hijo o que lo que tendrían que esperar. No, todos los muchachos, haremos lo que Jehová nos dijo, vamos. Y ahí estaban. Y se chocaban contra la ley, chocaban y no podían hacer media ley. No podían cumplir nada y ellos se creían que ya eran salvos porque hacían estas leyes mal hechas. ¿Se entiende? Y no entendieron nunca el propósito de Dios. Entonces, bueno, nosotros muy vivos porque ya tenemos el plan revelado, pero a ellos le correspondía esto y no entendieron eso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bueno, acá el tema es que del dicho al hecho, sabemos que es muy complicado, pero para nosotros mismos no lo decimos por ellos. Versículo número 4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar. Fíjense la diferencia de Moisés, porque se podía acercar a Dios. Primero se levantó de mañana, no era un perezoso. No era que se levantaba a las 12 como yo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que se levantaba de mañana, Moisés, Josué, David, Jesús, se levantaban de mañana, era para orar, para encontrarse con Dios. Entonces se levantaban de mañana y edificó un altar. El altar era para el sacrificio, el perdón de los pecados. El altar es la cruz de Cristo. ¿Se entiende? Es una sombra de lo que iba a venir, de Cristo. Entonces, fíjense cómo era un tipo diferente al resto del pueblo. Los otros dormían como yo. Yo sería uno más del otro pueblo, pero tranquilamente. Entonces, pero acá vemos que Moisés, no es que él era especial, de que Dios lo eligió, porque no, Moisés tuvo el llamado y estuvo a la altura, se comportaba a la altura, era el hombre más soberbio y terminó siendo el hombre más manso. Fue un hombre muy tratado por Dios. Entonces, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus. Fíjense que hizo el altar y él empezó a interceder por el pueblo, por las 12 columnas, las 12 tribus. ¿Se entiende cómo él no era un hombre egoísta que no, me levanto a las 12, Señor, mi familia, mi casa, mi auto y eso? No. Él tenía el peso por todos los 2 millones de personas que habían hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que dice? Conforme a las 12 tribus de Israel. Recuerden que las 12 tribus son los 12 hijos de Jacob. Versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Para qué era este sacrificio? ¿Para qué envía a los jóvenes a hacer estos sacrificios? Sacrificios de paz, para estar en paz con el Padre, para estar en paz con Dios. Un animal muerto, la sangre de un animal inocente, encubría el pecado de ellos y ya podrían tener algo de paz con el Padre. Que ese animal inocente representaba a Cristo, que cuando Él haga el sacrificio, nosotros tenemos esta paz con el Padre. Pero acá ya Moisés hacía lo que tenía al alcance, de agarrar un animal, hacer el sacrificio que representaba la cruz de Cristo, pero como no había llegado, era lo que tenían al alcance. Entonces, el animal inocente encubría todos sus pecados. Y el Señor, que decía, estableció de que a través de la sangre había no un perdón de los pecados, sino se podía encubrir. Era como que se tapaba el pecado. Porque después de todo era un animal, tampoco era gran cosa.
pero el Señor había establecido esto hasta que llegue el Mesías. Entonces, lo que nos dice, becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Por qué sacrificio de paz? Por sus pecados. Eran enemigos de Dios. Moisés lo sabía bien. Versículo número 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y las esparció por la mitad de la sangre sobre el altar. Fíjense, la sangre del animal sobre el altar. Esto es la cruz de Cristo, esto es la sangre de Cristo. Esto es lo que nos redime de los pecados, la sangre de Cristo. En ese momento era la sangre de un animal, pero era la sombra de Cristo, de que la sangre de Cristo iba a perdonar los pecados. ¿Se entiende? Esto es lo que siempre, hoy estamos acostumbrados a que todo el mundo dice, me cubro con la sangre de Cristo y me voy a comprar abajo de la lluvia para que no me pase nada. Me cubro con la sangre de Cristo y voy a dormir bien. Me cubro con la sangre de Cristo y no me va a pasar nada malo. Me cubro con la sangre de Cristo y me va a ir bien en el negocio. O sea que nos cubrimos todo con la sangre de Cristo, pero nunca entendieron que no es para eso la sangre de Cristo. No somos chamanes para andar haciendo estas tonterías. Para lo único que sirve la sangre de Cristo es para el perdón de los pecados. Para lo único que sirve. Así que si vos crees que con la sangre de Cristo te vas a sacar la lotería, te vas a sanar, algunos te sanamos el cáncer porque la sangre de Cristo, no, la sangre de Cristo solamente sirve cuando vos decís, Señor, me arrepiento de que soy un violador, me arrepiento, no quiero ser más un ladrón, no quiero ser más un asesino, me entrego a ti, me arrepiento de mis pecados, en el nombre de Jesús, me arrepiento. Ahí se ejecuta la sangre de Cristo para perdonarnos. Ahora, si este se arrepiente y dice, no, Señor, yo quiero tener una casa de 2 pisos, ¿me cubro con la sangre de Cristo? Seguí así, que no entendiste nada. Entonces, acá lo que nos está hablando, lo mismo Moisés, lo que tenía al alcance. Nos habla de la sangre sobre el altar. Versículo número 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. O sea que saca la ley y le lee a todo el pueblo. Entonces, le empieza a leer todo el pueblo. Bueno, el pueblo estaba en otro canal. El cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No sabían ni lo que decían. Se ve que escucharon como, no sé, como cuando, no sé, escuchamos algo que no nos interesa. Entonces acá no entendieron, no llegaron a razonar eso. Pero bueno, en el afán, y así también muchas veces decimos, bueno, Cristo te acepta y vamos, no te voy a negar nunca, y después vamos porque no lo entendemos profundamente. Pero bueno, así lo estamos viendo cómo el pueblo de Israel estaba caminando, empezaba a caminar. Versículo número 8. Bueno, el tema es que acá se hace un pacto, porque fíjense que acá hay un pacto voluntario. El Señor no los agarró del cogote, Él dijo, ahora van a obedecer estas leyes o lo destruyo. No, ustedes son libres. Si quieren, vuélvanse a Egipto, que hay otro castigo. Pero el Señor lo que le dice, acá hay algo voluntario. Yo voy a ser su Dios, le dice el Señor, y ustedes van a ser mi pueblo, pero acá hay estas leyes. ¿Se entiende cómo el Señor establece sus principios? No es que el Señor los llamó y después los hebreos, no, Señor, pero yo creo que no podemos. No, acá ya hay un pacto. Que si lo vas a seguir era esto, las razones, pero que habla, es más extenso, no es solamente esto. Entonces, lo que les está diciendo es que ellos dijeron, obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Fíjense, tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Era una representación de la sangre de Cristo. ¿Se entiende? De que se establecía la ley y el mandato de Dios. ¿Se entiende? Todo con sangre. Que todo nos está hablando de sacrificio. Lo roció sobre el pueblo y dijo, he aquí, la sangre del pacto. Acá hay un pacto. ¿Se entiende? Un pacto nos habla de un acuerdo entre 2 personas. Un acuerdo entre 2 personas. El tema es que el hombre no puede pactar con Dios. Es más, fíjense que acá en este pacto el Señor dice, acá está mi ley. Acá está mi ley. Esto es para ustedes. Hay un pacto. Si ustedes hacen esto, yo voy a cumplir con lo que yo dije, con lo pactado. Todo el pueblo dijo, amén, amén, vamos. No cumplieron nada. ¿Qué es lo que pasó? No, lo que importa es que Dios establece el pacto y Dios lo cumple. El hombre no puede cumplir nada. Por eso, ¿cómo vas a hacer un pacto? Señor, te doy mi platita para que me aumentes el sueldo. No existen esos pactos. Yo no puedo hacer nada con Dios. Ahora sí, Dios en su gracia y en su misericordia hizo un pacto para mí. Eso es lo que debemos entender. Y por eso me decís, qué Dios bueno. Me pone todo para que camine conforme a como Él quiere para que no me pierda. ¿Se entiende? Entonces lo que dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí, la sangre del pacto, este es el pacto antiguo.
Por eso Cristo vino a romper este pacto. ¿Se entiende? Por eso habla de un pacto nuevo en Cristo. De que ya no hace falta todas estas cosas, que animales, que becerros, y más cosas. Esto ni empezó todavía. Entonces, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Jehová es el que hizo el pacto, no el pacto que ustedes hicieron con Jehová. No es que el pueblo dijo, bueno, mira acá, Señor, te ponemos esto, ¿qué te parece? Bueno, sí, acepto, buenísimo. No, no se estableció así. El Señor impone, establece un pacto y el hombre, bueno, hace lo que puede. Pero el Señor es fiel hasta el último segundo de esta tierra, es fiel a toda la palabra, porque Él puede sostener un pacto, Él tiene palabra y poder y autosuficiencia para sostener esto. Yo llego a pactar algo, ¿qué son? 9:13, 9:14 ya lo vencí el pacto, ya lo trituré, yo le hice pedazo. Así somos nosotros. No podemos prometerle nada al Señor. Podemos hacer votos, promesas, decir Señor, pero de algo íntimo, pero no podemos hacer nunca un pacto, porque un pacto es algo serio, es algo a rajatabla, algo que no se puede infringir, es algo que no se puede cambiar una coma, es algo legal, es un acceso legal importante, pero nosotros no podemos. Bueno, versículo número 9. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Versículo número 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley, los mandamientos que he escrito para enseñarles. Fíjense, acá le está hablando que de una manera personal, privada, habla con Moisés y les da la tabla de la ley. ¿Se entiende? Las tablas de la ley ya las conocemos, que nos habla de los 10 mandamientos. Estos son las tablas que el Señor le deja para el pueblo. Entonces le dice los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Se entiende lo que es la función de Moisés? Enseñar. Hoy, no sé, los pastores no sé qué quieren enseñar porque ni a ellos le enseñaron. Pero bueno, Moisés estaba capacitado, estaba preparado. Versículo número 13. Y se levantó Moisés con Josué. Acá aparece Josué, el servidor. Acá aparece mi hijo. Yo le puse a Josué por Josué. Entonces dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense que lo que vemos es que Moisés siempre estuvo discipulando. Levantó un Josué. Entonces vemos que la función de un maestro es discipular alumnos, discipular gente porque el día que no estuvo Moisés, queda Josué. El tema es que Josué no era como Moisés, él era un guerrero, entonces él no formó a nadie. ¿Y qué pasó? Murió Josué y fue un desastre, no había ningún Josué para sucederlo, no había ningún Moisés, entonces fue un desastre todo. Entonces esta es la obligación de siempre discipular, de preparar gente. Entonces, versículo número 14. Y dijo a los ancianos, espéranos aquí hasta que volvamos. Y aquí Aarón y Hur, a ver, Aarón y Hur siempre nos va a ver, más que nada lo vamos a ver, aparecen cuando están en la guerra con Amalek. Hur no es nadie, no saben, no se sabe ni quién era, pero siempre lo ponen Aarón y a Hur, que lo que representan Aarón y Hur es que Aarón habla de el cargo más importante de Israel, el sumo sacerdote. Y Hur, que habrá sido el más 4 de copa, el más que nada de nada. Entonces lo que representabas es que ahí representaba todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces acá al decir Aarón y Hur representaba todo el pueblo, todas las condiciones sociales, económicas, todo. ¿Se entiende cómo lo está representando en esto con Aarón y Hur? Estaban con nosotros y el que tuviera asunto acuda a ellos. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Acá estamos hablando de cuando sube Moisés a este monte, que baja todo iluminado. Esto siempre se acuerda todo el mundo. Versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día lo llamó Moisés en medio de la nube. Y parecía, y la parecía de la gloria de Jehová era como de fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Versículo 18.
Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Acá estamos hablando de una prueba. 40 días y 40 noches, todo esto ya lo conocemos, esto ya sabemos cuando el Señor le da las tablas, que estuvo con Josué. Desde acá ya estamos viendo, para cuando lleguemos al libro de Josué, que vamos a llegar, está hablando de que fíjense cómo Josué, cómo aparece como servidor. Fíjense, en el versículo este que les acabo de decir, de que en el versículo 13, se levantó Moisés con Josué su servidor. Acá aparece la primera vez, por primera vez aparece Josué. Y da la casualidad que acá aparece el nombre de Josué y se presenta como un servidor. Y cuando nos vamos a el final del libro de Josué, a su muerte, dice Josué, servidor de Jehová. Entonces acá lo tenemos como servidor de Moisés. Fíjense cómo empieza. Y con la obediencia de Josué, cómo llegó a tener todos los que, a llegar a gobernar, a ir a la guerra y ser un hombre de Dios. Y cuando muere fue siendo servidor de Jehová. Entonces vimos cómo es un hombre obediente, un hombre que estaba en el desierto, que pasaron el río Jordán, que fueron a la guerra, que repartieron las tierras. Entonces vemos, acá ya nos está perfilando un poco para lo que viene, que es Josué, pero seguimos con Moisés. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá estamos bien, pero voy a dar una pequeña introducción para lo que viene mañana. Mañana, entonces hasta acá ya tenemos la ley, que le acaba de dar la ley, es mucho más amplio, ni empezó todavía. Pero lo que hace el Señor, les da las leyes, el pueblo dice que sí, inconscientemente, no se puso a razonar de que no podían cumplir con eso. Deberían haber dicho, no, la verdad que, 3 fiestas al año, esto, lo otro, no lo puedo hacer. Pero bueno, ellos dijeron que sí, vamos, todo, y se chocaron con algo que era muy difícil de conseguir. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a ver mañana, por excelencia, el tabernáculo. Mañana vamos a entrar con lo que es el tabernáculo. El tabernáculo nos habla de que es un santuario. El tabernáculo es un santuario que le dice, van caminando en el desierto y en el día de reposo tenían que abrir como una especie de carpa, como una tienda, y que en esta carpa iba a ser el santuario. El Señor dice, en el medio del tabernáculo yo voy a estar con ustedes. Y de acá me voy a manifestar al pueblo. El Señor dice, yo quiero habitar entre medio de ustedes. Fíjense lo que es el Señor, el amor de Dios, de que quiere estar con toda su gloria en el medio de su pueblo. El tema es que no puede, porque se morirían todos, pero entonces el Señor dice, bueno, como no puedo, tienen que haber ciertos métodos para que pueda estar la gloria de Dios sin consumirlos en el fuego a todos. Entonces tenían que hacer ciertas cosas que nos habla de un arca, nos habla de un lugar santo, nos habla de unos compartimientos y todo lo que tenía que ver con el sacrificio y la adoración y todo para el día de reposo. Y esto nos habla por excelencia de lo que es todo lo que tiene que ver con la ley ceremonial. ¿Se entiende? Ya la ley civil entendemos, va a seguir apareciendo la ley civil, pero ustedes automáticamente tienen que saber ubicar la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Por eso no nos tenemos que hacer un problema cuando hablamos de leyes, sino que ubicarlas automáticamente. Entonces, leo algunos versículos nada más de cómo empieza, porque empieza con una ofrenda para el tabernáculo. Acá empieza una ofrenda para el tabernáculo. Fíjense que en la Biblia encontramos 50 capítulos que hablan acerca del tabernáculo. Contra un capítulo de la creación, 2 capítulos de la creación, uno para la tierra y otro para el hombre. Entonces, ahí podemos entender de lo importante que es el tabernáculo, incluso hasta más que la creación. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo nos va a hablar de la persona de Cristo, nos va a hablar de Dios, de su carácter, de su santidad, del sacrificio, de todo nos va a hablar en el tabernáculo, que era el lugar de reunión. O sea que el Señor prefiere, nos da 50 capítulos del tabernáculo para que conocerlo a Él, que eso es lo más importante. Antes que estar con la creación, que venimos del mon y que estas cosas. Esto es lo más importante, que es conocer a Dios. Pero bueno, sí, no hace falta que lo lea porque lo vamos a ver mañana y va a comenzar con una ofrenda. Con la ofrenda y ahí vamos a ver cómo le demanda una ofrenda, qué es la ofrenda para nosotros y empezar a entender los principios y ver a Cristo en todo lo que estamos viendo en estos libros. Así que bueno, vamos a terminar en oración y mañana continuamos. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por otro día más de estudio. Te damos gracias, poderoso Dios, porque nos has dado un poquito más de entendimiento,
Yo sé que estamos entrando en una doctrina más sólida. Yo sé que estamos entrando que por ahí no estaremos preparados, o por ahí sí, o todo depende de ti, Señor. Tú sabes que lo estamos haciendo de corazón, con el esfuerzo, con dificultades, Señor, con muchos, a veces nos cuesta entender, discernir, a veces leemos por leer, a veces entendemos lo que queremos, pero para eso te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos empiece a guiar, Señor, y nos des el conocimiento, para que podamos entender las Escrituras con más visión, para que podamos entenderlo más, Señor, para conocerte más a ti, para que a la hora de adorarte seremos más correctos, Señor, y no ser desordenados, no ser personas que suponemos o que nos imaginamos cosas, Señor. No, queremos conocerte a ti, y esto nos demanda esfuerzo. Por eso te digo que nos ayude, Señor, nos dé fuerza física, que nos dé fuerza mental, intelectual, fuerza espiritual, Señor, para poder hacer bien todas las cosas, Padre Santo. Te doy gracias por el grupo que siempre está. También me pongo contento porque cuando terminan los estudios, cuando veo al otro día, veo que hay personas que no han visto el estudio. Es como que se duplica las visitas al canal, Señor, porque se ve que hay personas que no lo pueden ver en directo, pero lo pueden ver al otro día. Y gracias porque son beneficios que tú nos das, Señor, y que lo estamos aprovechando en el contexto en que nos ha tocado vivir, Señor. No somos multimillonarios como iglesias poderosas que pueden llegar a grandes alcances, Señor, pero sí que tomamos la responsabilidad y hacer lo que tenemos al alcance, Señor. Por eso, como le dijiste a la iglesia de Filadelfia, Señor, sé que tiene pocas fuerzas, pero bueno, con las pocas fuerzas que tenemos, Señor, queremos predicar el Evangelio y queremos aprender. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Bueno, hemos terminado. Mañana, 19:30 horas, continuamos con este estudio maravilloso de Éxodo. Espero que no se aburran, pero bueno, después de esto van a salir ya en el libro de Éxodo, que vean los videos y que puedan estudiar por su cuenta también. Así que bueno, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.